Bien. ¿La Patricia? Sí, no puedo conectar la cámara, ¿ver? Bien. Ay, espera. Arriba, arriba. Ahí va, Ah, ahí. Iniciar mi video. Ahí estamos. Estamos, perfecto. Bien, hay varias preguntas. Tenemos para la doctora Luciana Morresi, respecto al paro en prono, ¿cuándo volver a poner en posición supina y dónde se colocan los parches del desfibrilador? Bueno, con respecto a cuándo ponerlo en supino, ahí viste que le comentaba, en los artículos no hay nada con buena evidencia que diga en qué momento se puede hacer. Lo que sí se hace mucha, digamos, hincapié en el riesgo, en la supinación, en cuanto a desconexión, digamos, de vía aérea, pérdida de vías. Esto genera riesgo para el paciente y riesgo para el médico. Entonces, lo que se sugiere es que si nosotros utilizábamos el end-tidal CO2 y la presión arterial invasiva como monitoreo de nuestra calidad de RCP en prono, y eso, a través de eso veíamos que no era efectivo, eso era una indicación para darlo vuelta. En pediatría nos es más fácil por el tamaño de los pacientes. En adultos se puede llegar a necesitar hasta 6 personas para, digamos, supinar al paciente, entonces es más riesgoso. Para nosotros, en el caso de que tenga la vía aérea instrumentada y veamos que nuestra reanimación no es efectiva, en ese momento, utilizando esos dos parámetros, podríamos darlo vuelta. Y los parches del desfibrilador se colocan, digamos, superior y derecho, ¿sí?, por encima de la escápula, y inferior izquierdo por debajo de la escápula izquierda en ese ángulo. Esos serían los lugares. Y otra cosa que tampoco mencioné, que agrego ahora, es en cuanto a cómo hacer la reanimación, dónde colocar las manos, digamos, para la reanimación en prono. Se sugieren colocar las manos a nivel, por los lados de la columna, a nivel de D7, D10, y ahí realizar las compresiones. También puede un segundo operador poner una mano por debajo del esternón como para generar una superficie dura que mejora las compresiones. Bien. Otra pregunta, ¿cómo hacer el traslado del paciente a UTI y quién es el encargado de llevarlo? La contesta Patricia González. Bueno, en cuanto al traslado del paciente con COVID, primero, una de las características es que tiene que estar el paciente bien sedado y relajado. Obviamente que el paciente ya va a estar con vía aérea avanzada, va a estar intubado y con el manguito inflado. El paciente va a ir con la bolsa de reanimación. Los que van a trasladar al paciente van a haber hecho el cambio. Si son los mismos, tienen que cambiarse el equipo de protección personal, porque el que usaron anteriormente para hacer todas las maniobras, intubación, todo, ya está contaminado. Entonces tienen que cambiarse el equipo de protección personal u otras personas que ya estén con el equipo de protección personal limpio. Se le coloca al paciente una manta transparente y se traslada al paciente con la manta o nylon transparente arriba y, bueno, con equipo de protección personal limpio, pero el paciente ya está con su vía aérea estabilizada. Perfecto. Gracias. Luciana, otra. ¿Cuáles serían las contraindicaciones de la miodarona? Bueno, con respecto al uso de drogas, que eso, bueno, no lo mencionamos en el algoritmo, que en principio no ha cambiado, es lo que se recomienda el tratamiento por COVID, fundamentalmente en adultos, si bien nada es una recomendación con buena evidencia, es eventualmente el uso de hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir. En el caso de que decidamos utilizar eso en algún paciente pediátrico grave, en el contexto, digamos, de tratamiento compasivo o eventualmente experimental, como esto prolonga el QT,
se sugiere por ahí no utilizar, en el caso de tener un ritmo desfibrilable, la amiodarona y elegir de primera opción por ahí la lidocaína. No hay, digamos, evidencia con buena calidad, es simplemente una sugerencia. Bien, Gustavo Ciola va a contestar 2 preguntas. Si considerás como opción la utilización de la máscara laríngea en una vía aérea difícil o cuando no hay personal entrenado para intubar, y uso de BNI en COVID. Bueno, con respecto a la primera pregunta, habíamos visto inclusive en el chest lead donde decía que uno tiene que tener planificado, es decir, un plan A, un plan B, un plan C, de acuerdo a la dificultad que tengamos con la vía aérea. En el caso de si no se puede intubar, el uso de la mascarilla de laringe o los dispositivos supraglóticos son útiles y es más fácil acceso que la intubación naurotraqueal. De los que sugieren ahí, figura el dispositivo de segunda generación. Le explico solamente qué es, que si los de primera generación solamente es un tubo, un vástago con una máscara o con un manguito que se coloca, que se infla y se coloca en el supraglótico para poder ventilar, y el que es de segunda generación, que tiene en paralelo un tubo orogástrico. También existen de segunda generación que se llaman de fast track para intubar. Es un dispositivo que puede ayudar en una vía aérea dificultosa, ¿sí? Está indicado. En lo que se refiere a la segunda pregunta, que era el tema de la BNI, bueno, como vimos, hay mucha controversia. Lo que sí es claro es que no debe la BNI, si en el caso que se llegue a utilizar, no debe retrasar la intubación porque aumenta la mortalidad. Si en el caso que tuviéramos que se utilizara los trabajos que vienen, la serie de casos hay de Italia y de China, es que en realidad de las 2 modalidades, tanto cánula de alto flujo como BNI, se preferiría, aunque ya digo, también es correlativo, el uso de la cánula de alto flujo, que se evalúa, y lo que sí con todos estos métodos de BNI es un monitoreo muy de cerca. En el caso del alto flujo se prefiere que tendrían mejores resultados, controlándolo con los índices ROC, que es un índice clínico y de oxigenación, que puede evaluar de acuerdo a este índice si está exitosa o no la respuesta al tratamiento. Pero como dijimos, es decir, se sugiere no utilizarlo, no se recomienda la BNI, y porque además necesita mucho más gente, mucho más trabajo del personal que utilizar una intubación endotraqueal, utiliza más disponibilidad de oxígeno, y lo que se ha visto que la mayoría de los pacientes, en estos estudios en Italia, en Lombardía, que la mayoría de los pacientes que debieron llevarse a terapia intensiva han requerido en el 90 y pico % de los casos y la intubación orotraqueal. Bien. Bueno, muchas gracias. Una última pregunta para Patricia González. Si en los niños está indicado solo manos en la reanimación básica o se puede realizar respiración boca-nariz, ¿cuáles serían los riesgos de contagio? Sí, como el 70% de los paros cardíacos en niños son en el hogar, y si los convivientes están, los reanimadores legos, están capacitados, que eso sería muy bueno, que estén capacitados para hacer la reanimación, podrían elegir hacer, ya que los paros cardiorrespiratorios en niños son prevalentemente hipóxicos. Entonces, está bueno que que hagan las ventilaciones boca a boca. Pero bueno, no importa, si eligen hacer la reanimación solo con manos, también está muy bien. Y bueno, y acá en el hospital tenemos la bolsa máscara y la reanimación con las compresiones, como ya lo expliqué antes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Le damos espacio a las preguntas del segundo bloque.
Bueno, adelante, Ale. Muy bien. Bueno, la primera pregunta, un ratito, es para Matías. ¿Podemos aclarar el uso del óxido nítrico? No es una recomendación inicial el uso de óxido nítrico, pero sí es una terapia a tener en cuenta, ya que los beneficios que genera es disminución de la presión a nivel pulmonar, mejorando la oxigenación por una vasodilatación, obviamente por el efecto del mismo, por el uso del mismo. Pero no es de principal elección, pero es una terapia a tener en cuenta tanto como el prono. Buenísimo, muchas gracias. La siguiente pregunta es para Néstor. ¿No se podría esperar las primeras 24 horas el resultado de PCR del bebé en internación conjunta si el bebé es asintomático, los dos aislados juntos? Sí, eso es lo que, bueno, yo dije lo que es la recomendación. Nosotros básicamente lo que hacemos es si el bebé no sale asintomático, nace asintomático y no necesita de unidad de cuidados intensivos ni él ni la madre, se va a rever en el momento porque sabemos que las primeras 24 horas es importante para que el bebé se prenda al pecho. Entonces hacemos un aislamiento en conjunto, sin tener el hisopado. Nosotros hisopamos solamente los que que requieren de ventilación mecánica o los prematuros que han nacido y que necesitan de alguna asistencia ventilatoria. ¿Sí? Por ahí eso no quedó muy claro en la charla, pero la realidad es que el paciente asintomático va con mamá asintomático, se interna y se internan en conjunto, ¿sí? Y quedan aislados. Buenísimo. Otra también para vos, Néstor. Durante el parto, ¿la madre debe usar barbijo quirúrgico en todos los casos, tanto positivas como negativas? Gracias. Sí, porque nosotros hoy en General Roca tenemos comunidad, nos han puesto el rótulo de virus en la comunidad, entonces todos son sospechosos y sí se tiene que poner barbijo. Incluso se cambió la técnica de recibimiento del nene, cuento una cosita en 2 minutos. Antes el neonatólogo recibe al bebé, pero como todavía no está claro que esto es lo que habíamos hablado de estos fluidos, haga una infección vertical, perdón, entonces lo recibía el neonatólogo, lo llevaba a la sala o a la camilla de recuperación, ahí se tenía que cambiar, entonces esperar se demoraba mucho tiempo, entonces lo que se hace ahora es, lo recibe el enfermero, lo lleva, esto es algo interno, ¿no? Se lo lleva al neonatólogo y el neonatólogo hace toda hace la aerosolización de todo, si tiene que poner el neopaf, si lo tiene que aspirar, o sea, hace todo para que no perder tiempo de volverse a cambiar. Eso se fueron dando cuenta a medida que fueron teniendo los partos, así que la mamá claramente está con barbijo. Buenísimo. Después hay otra pregunta más, Ale, que me decían, que es también sobre la lactancia de la mamá, si el bebé se queda en la neo, no sé si me ibas a hacer esa. Sí. Si la mamá... ¿Cómo? Déjame hacer la pregunta. Bien. ¿Cómo podemos favorecer la lactancia materna cuando la madre es positiva y es dada de alta, pero el bebé queda hospitalizado en la neo? Bueno, nosotros tenemos la internación dentro del hospital, entonces no se van. Calculo que eso debe pasar un poco en las clínicas privadas, pero yo te hablo de mi experiencia o de nuestra experiencia en el hospital. La mamá, tenemos un centro de lactario en donde nosotros tenemos un banco de leche y la mamá tienen todo armado para que se saquen la leche y que el bebé siga sacándose, extrayéndose leche de la mamá, ¿no? En el caso de COVID tenemos todos un protocolo, porque como tampoco está la infección vertical por medio de la leche, nosotros tenemos todo un protocolo de cuidado para que esa leche sea dada al bebé y que no se contagie. Así que no habría problema en poder seguir alimentándose con leche materna
siendo que el bebé está internado en la NEO y la mamá está de alta. Buenísimo. Esta es una pregunta para cualquiera de los tres. Tenía entendido que las cánulas nasales generaban a litro minuto dispersión de 30 centímetros. ¿Esto es correcto? ¿Debería colocarse barbijo quirúrgico en menores de 3 años? Gracias. Activa, André. Activa tu micrófono. Sí. Las cánulas de bajo flujo también generan dispersión. En realidad lo recomendado es para la edad pediátrica, o sea, menores de 12 meses, un flujo máximo de 2 litros, y para niños mayores un flujo máximo de 4 litros. En menores de 2 años no está recomendado el uso de barbijos quirúrgicos, eso es por la Organización Mundial de la Salud, y también están los documentos de acá de Argentina. Si uno tiene un paciente COVID con requerimientos de oxígeno y utiliza ¿sí?, el equipo de protección pulmonar, no es necesario, ¿sí?, en estos pacientes menores de 2 años, o en algunos pacientes con discapacidades motoras, o en pacientes con discapacidades mentales, de acuerdo a la edad que tengan, que se coloquen ellos el barbijo. Lo que nosotros tenemos que hacer es extremar los cuidados para nuestra protección, y por supuesto que el cuidador esté con este paciente, va a tener que tener el barbijo puesto. Buenísimo, muchas gracias. Y una pregunta, alguno de los médicos si quiere responderla. En el caso de una inminente falta de bloqueantes neuromusculares en hospitales públicos, por ejemplo, atractivismo, ¿alternativas seguras en pediatría? Respondo, si quieren. La verdad es que en pediatría es seguro becuronio, atracurio, rocuronio, como mencionaba Gustavo. No sé si quieren agregar alguna otra cosa. En cuanto a la secuencia de intubación rápida, si no tiene factores de riesgo, se puede utilizar la succinilcolina, pero, digamos, no habría mayores contraindicaciones, solamente el resguardo en el caso de utilizar succinilcolina. No sé si, Gustavo, querés agregar algo. Estamos de acuerdo, si la succinilcolina es una bloqueante neuromuscular despoilizante de acción ultra rápida, que esa es la ventaja de que si el paciente no lo podíamos entubar, podía rápidamente comenzaba nuevamente a respirar el paciente. Prácticamente no tenemos en los servicios, solo tenemos becu o rocuronio. De los dos preferimos el roku, pero de todos modos, sí, esta pregunta no sé cómo responderla, porque en realidad en general hay en todos los servicios. Lo otro, porque la idea es hacer, el procedimiento tiene que ser en apnea, así que no tendría que estar respirando el paciente, ni respirando ni estando vigil. Si la intubación es el paciente sedado, analgesiado y bloqueado, si eso tendrán que conseguir el bloqueante neuromuscular, realmente otra posibilidad no la encuentran en esta situación. Buenísimo. Otra pregunta para Mati. En el caso del destete en pacientes con ventilación mecánica, ¿sería recomendable realizar el test de fuga para determinar si hay obstrucción de más científico, o se realiza otro tipo de test para evaluar a la vía aérea superior? En realidad no es de recomendación realizar un test de fuga en un paciente que está ventilado como primera elección, ya que tratamos de evitar la dispersión en todo momento. Creo yo que también va a depender del equipo y de qué necesidad haya de realizar ese test en ese momento. Me parece que en caso de ser necesario tomar las medidas de precaución, armado de la carpa plástica por encima, y en ese caso desinflar el CAF y evaluar rápidamente si tenemos la fuga necesaria para ver si tenemos algún tipo de obstrucción en la vía aérea. No es de recomendación, pero en caso de ser necesario tomar todas las medidas y realizarlo de la manera más segura. Me parece que sería lo recomendable. Bueno, y creo que otra pregunta para vos, Mati. Quería saber a qué se refiere con entrenamiento ventilatorio. Gracias. Entrenamiento ventilatorio hablamos cuando hablamos del paciente traqueostomizado. Muchos de los pacientes que vienen, que
pueden ser pacientes con COVID positivo, pueden ser pacientes traqueostomizados crónicos, que ya estén obviamente en un plan de rehabilitación, haciendo ejercicios activos, y ese tipo de ejercicios activos en un paciente con COVID positivo son riesgosos para el paciente que está dentro de la unidad, para todo tipo de ejercicio que haga o una expiración activa al ambiente puede generar dispersión. Entonces la idea es tratar de evitar todo ese tipo de tratamientos hasta que pase el periodo agudo y podamos salir desde lo que es la internación de la terapia intensiva por el COVID. Luego retomar nuevamente esa terapéutica de entrenamiento respiratorio del paciente. Bueno, buenísimo, Ana. Ahora todas las preguntas respondidas. Ahí surgieron otras preguntas, o también ahora hacer referencia a algunos comentarios que hicieron con respecto al uso de bloqueantes o paralizantes en secuencia de intubación rápida. Las guías de pseudoanalgesia del capítulo de analgosedación de Sati recomienda el uso del rocuronio para la secuencia de intubación rápida por el tiempo de acción corta del mismo, de 30 a 60 segundos, a diferencia, bueno, de otros paralizantes como el becuronio, que el tiempo de acción es mucho más, es mayor, de 1 a 2 minutos. Como decía Gustavo, lo que se pretende lograr es rápidamente que el paciente esté paralizado, y yo creo que por eso las recomendaciones de pseudoanalgesia de Sati recomienda específicamente para secuencia de intubación rápida el uso del rocuronio. Como para completar, no sé si Gustavo quiere agregar algo más al respecto. Estoy de acuerdo, es decir, con esto el uso entre los bloqueantes, el sugiere el Sati es rocuronio de acción más corta que el becu y mucho más que el pancuronio, que prácticamente no se está utilizando más en las terapias intensivas. Perfecto. Otra de las cosas que quedaron también en el tintero, bueno, igual Claudia lo respondió, pero para Patricia, el uso del laringoscopía, ¿cuál sería tu opinión para Patricia González? Si es necesario o no, si necesita entrenamiento, ¿cuál sería la recomendación? Siempre que haya entrenamiento para usarlo, sí se puede usar. Así son las recomendaciones. Pero obviamente tiene que haber, como en todo, un entrenamiento previo, como en todo lo que hacemos. Bien. Bueno, para Claudia me parecía importante como recalcar esta triada, por llamarla así, con respecto a la atención de un paro en emergencia, tener protocolos claros, roles asignados y la práctica, ¿no? Yo creo que es una triada bastante importante y creo que quizás no todos la tenemos bien protocolizada. Especialmente a estas tres cosas, ¿no? Tener protocolos, tener roles asignados al momento de la actuación y la práctica, la simulación, que en este caso cobra mucha importancia. Claudia, ¿querés responder algo al respecto? Sí, como vos bien mencionás y referíamos antes, la verdad que todo el entrenamiento, los roles, protocolos claros hacen que en una situación estresante de por sí y ahora en un contexto donde además estamos asustados porque nosotros nos sentimos vulnerables, eso reduce, digamos, el riesgo para el paciente y para nosotros. Por eso me parece fundamental estas tres cosas que mencionamos. La verdad que en cuanto a esto de los algoritmos no se han modificado y fundamentalmente en cuanto a la reanimación, lo que más se hace hincapié es en esto, en controlar, digamos, los aerosoles, protegernos nosotros de los aerosoles y de esa manera mejorar la calidad de asistencia al paciente, haciéndolo rápido pero de manera segura. Bien.
Y ahora les pongo, porque bueno, es por ahí mucha la inquietud de muchos de los que estamos frente a estos pacientes. Estos pacientes generalmente llegan a la guardia o en paro, en una situación de paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo tendría que atender, digamos, el personal que primero tiene contacto con ese paciente, que seguramente no va a tener colocado el equipo de protección personal, de equipo de protección tipo 3, al momento de la recepción de ese paciente, porque generalmente en las guardias o en las salas de emergencia o shock room de las instituciones, no se tiene colocado el equipo de protección personal 3 todo el tiempo. Llega el paciente, recibimos al paciente, ¿cuáles serían las acciones que debería tener ese personal al momento de la recepción al paciente, antes de la llamada del equipo de respuesta rápida o hasta el momento, el tiempo de que otro personal se coloque el equipo de protección tipo 3? Bueno, no sé, la contesto yo. Está descrito que se puede poner el DEA en las recomendaciones ILCOR y tomar el pulso, pero el equipo de protección personal hay que ponérselo siempre. Ya como dijimos todos, en pandemia no hay emergencia, porque siempre, desde que yo empecé a hacer el PALS, siempre hay que cuidar la escena y en vez de una víctima vamos a hacer 2 o 3 o 4, entonces, bueno, siempre primero, el primer eslabón de la cadena de supervivencia dice prevención, cuidar la escena. Y bueno, las recomendaciones son esas, se puede poner, si existe un DEA o un desfibrilador, poner los parches, pero siempre en la guardia tenemos que estar con el EP número 5, con el barbijo número 95 y las gafas herméticas para cualquier paciente. Y bueno, mientras tanto, si ya es confirmado un COVID, mientras le ponemos los parches y tomamos el pulso, ya otros reanimadores profesionales de la salud ya se están poniendo el equipo de protección número 3. De tercer nivel. Yo te quería hacer un comentario, Anita, con respecto a eso, totalmente de acuerdo con lo que dice Patri. Nosotros practicamos la colocación del equipo y la intubación, y tardamos, obviamente con un maniquí sin complicaciones, 1 minuto 45 en colocarnos el equipo e intubar al paciente, como decía las normas de intubación rápida. El equipo en menos de 1 minuto, o sea que si vos pensás que el paciente llega y alguien coloca el DEA, o sea, en menos de 1 minuto te pudiste poner el equipo y no corres riesgo, o sea que es algo que se puede hacer si uno lo tiene metido en la cabeza y practicado. Perfecto. Gustavo, ¿algún tipo de comentario? Está bien, acuerdo con lo que lo respondido. Bien. Pasando al grupo, una acotación que quedó por ahí con respecto para Matías, alguna consideración en la toma de muestras en los pacientes traqueostomizados, en los pacientes crónicos que están traqueostomizados, algún tipo de consideración para tomar la muestra. Con respecto a los pacientes traqueostomizados, consideraciones. Bueno, depende si está conectado a la ventilación mecánica o no. Si está conectado a la ventilación mecánica y lo que queremos hacer es realizar un hisopado para constatar PCR, mientras esté bien cerrada la vía aérea no habría mayor riesgo. El uso del equipo de protección personal 3, en cuanto a la toma de muestra respiratoria de la vía aérea en sí, a través de la traqueostomía, los mismos recaudos de siempre. Ver que el paciente esté sedado, que tenga la menor respuesta quizá en ese momento, trabajar junto con otro operador, preparar el equipo o el set circuito de aspiración cerrada, conectarlo en línea con distintos dispositivos de mucosuctores, por ejemplo, hacer el cambio poniendo stand-by en el respirador y conectando el dispositivo que va a tomar la muestra y luego de eso, luego habiendo reconectado otra vez al paciente, iniciar la ventilación mecánica.
Lo importante es evitar la dispersión y apagar el equipo de manera que no se libere la ventilación al ambiente. Nada más que eso, con respecto a la traqueostomía. Bien. Para Néstor, ¿algún tipo de recomendación para toma de muestra a los recién nacidos que son asintomáticos, pero que la madre es positiva? Para la toma de muestra, protocolizado todos los nenes y se le hacen aspirado traqueal o aspirado traqueal, en realidad. Así que eso lo tenemos como protocolizado en todos, desde los neos hasta los niños de hasta 5 años. Bien, perfecto. Y para Andrea, ella hablaba de la importancia de la utilización de los equipos de protección personal ante cualquier tipo de soporte respiratorio que tengamos que utilizar o dar a los pacientes, y también mencionó del lugar en donde tenemos que realizar este tipo de soporte, tanto CAFO como BNI. ¿Alguna consideración al respecto, Andrea? Sí, en realidad el uso de ventilación no invasiva y la cánula de alto flujo es una de las maniobras que generan más aerosolización junto con la intubación orotraqueal. El problema es que la intubación orotraqueal dura un instante y la ventilación no invasiva y la cánula de alto flujo tiene un periodo de uso que puede ser de 24, 48, 2 días, 3, un montón. Con lo cual, si la vamos a aplicar y si el equipo consensúa que hay que utilizarla, debe ser en una habitación de presión negativa, o por cohortes de pacientes, ¿sí? Si no tenemos, que es la realidad de muchos lugares, casi ninguno tiene habitaciones de presión negativa, debe ser con aislamiento estricto individual, y si no con cohortes de pacientes. Y si no hay posibilidad de tener esos recaudos, la recomendación es la intubación del paciente. Perfecto. Alejandra, ¿qué quisieras agregar al respecto? Con respecto a los lugares para realizar este tipo de prácticas, ¿no? El CAFO y BNI. Estoy de acuerdo con lo que dice Andre. En primera instancia, en la República Argentina hay muy pocas salas muy pocas habitaciones o aislamientos con presión negativa. Por lo tanto, tenemos que ir hacia habitaciones individuales, de ser posible con sistema de ventilación y filtrado propio o ventilación natural, esto es abrir una ventana y de esa forma generar dilución de lo que serían las partículas contaminadas o virus. Y bueno, algunas situaciones de salas coartizadas y en algunos casos de las terapias intensivas, las salas más nuevas o las construcciones más nuevas, estamos hablando de 10 años a la actualidad, lo que se permite hacer también es la manipulación, el control manual del recambio por horas de los lugares donde estas terapias se pueden realizar. El recambio por hora mínimo de una habitación individual es de 6 recambios por hora, y esto tenemos que alcanzar unos 12 recambios por hora para poder hacer cualquiera de estos tratamientos. Pero si no, es tomar la mayor cantidad de recaudos posibles y siempre con equipo de protección personal 3 respiratorio. ¿Puedo comentar un pequeño comentario con respecto a las salas de aislamiento, las salas para hacer las intervenciones en la vía aérea? Nos habían sugerido, no sé ustedes si tienen la misma consideración, de que usar también, por lo que tenemos en nuestra sala, extractores de aire, que extraigan más aire de lo que realmente tenemos en el lugar. Entonces eso no es una presión negativa, pero digamos tendría utilidad para poder hacer las intervenciones en vía aérea. No sé, sí, es verdad, es una de las soluciones más económicas.
ese tipo de extractores de aire fueron decisiones que se tomaron tanto en la epidemia del SARS como en la MERS. Hay muy poca evidencia, pero esa evidencia justifica el uso en algunos lugares donde no hay otro tipo de filtración de aire. Así que sí, lo que no está recomendado es el uso de aire acondicionado, de los que nosotros usamos a nivel doméstico, porque eso lo que hace es solamente reciclar el aire contaminado y eso no tiene ningún tipo de filtro. Y la última posibilidad de filtrado del aire es el uso de filtros portátiles, que se utilizan mucho en pacientes inmunocomprometidos donde no tienen una sala de presión positiva, ¿sí? Y sería una de las formas de filtración a través de un equipo portátil. Bien. Una pregunta más que nos hacen llegar con respecto a las máscaras que se utilizan para AMBU. ¿Qué características tendrían que tener estas para disminuir la aerosolización? ¿A cualquiera? Sí. En realidad no hay un... Perdón, Gustavo, perdón. No, lo mismo. Después comento. Dale. Sí, bueno, yo creo que no hay máscaras específicas, las máscaras que utilizamos para reanimación son las mismas de siempre, son mascarillas autoinflables que se adaptan a la anatomía del paciente, y lo que es importante es utilizar el filtro de alta eficacia entre la bolsa AMBU y la máscara del paciente, pero la máscara en sí es la que utilizamos habitualmente, autoinflable. No sé, Gustavo, si vos tenés otra recomendación. No, está bien, la máscara no tiene, digamos, en esta particularidad de pandemia, no tiene gran trascendencia. Si nosotros habitualmente es eso, borde autoinflable, que hagan buen sello, transparente para ver si regurgita al paciente, podemos verlo, y obviamente el filtro entre la máscara y cualquier otro dispositivo que se agregue, como el capnógrafo, o la manguera o la T del respirador. Bueno, no sé, Alejandro o Patricia, si quedó alguna pregunta en el tintero. Por lo que veo, no, todas las preguntas han sido respondidas. Sí, todas fueron contestadas. Bien. Bueno, otra vez agradecer a toda la gente que estuvo conectada. Acá me corrige Ariel que en Facebook tuvimos un pico de 553 participantes. Así que felicitaciones a todos por sus charlas y exposiciones. A todos les llegaron la felicitación por el alto nivel que tuvieron las charlas. Y bueno, vamos dando cierre en este Día de la Bandera. Feliz Día de la Bandera para todos. Tenemos acá a la gente de Rosario que representa justo el lugar donde Manuel Belgrano la hizo por primera vez. Y también creo que es un buen momento como para recordar que ayer todos los intensivistas de la Argentina estuvimos de duelo por el doctor Miguel Duré, hacer un pequeño reconocimiento y bueno, a todos los profesionales, a sus familiares, amigos y allegados, nuestros saludos.